El tema de hoy es: oren al Padre que envíen más obreros. ¿Qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 6? Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 6. Juntando a sus 12 discípulos, les dio poder y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades. Los envió a que predicasen el reino de Dios, que sanasen a los enfermos. Les dice: no tomes nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengas dos vestidos. En cualquier casa en que entres, quédate allí y de allí sal. Todos los que no los recibieren, sálganse de aquella ciudad. Aún el polvo sacudí de tus pies en testimonio contra ellos. Saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas las partes. Jesús el Cristo, Él mismo, amplía qué es lo que ha querido decir a los 12 discípulos. En Lucas capítulo 10, versículo 1 al 16. Entonces vamos a ir desglosando versículo tras versículo. En Lucas capítulo 10, versículo 1, ¿qué nos dice? Después de estas cosas señaló el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos, delante de sí, a todas las ciudades y lugares a donde él había de ir. El número 12 significa las 12 tribus. También nos enseña que eran los 12 apóstoles. Pero cuando leemos, aquí nos dice 70, viene la pregunta: ¿por qué 70? Porque el número 70 tiene una conexión simbólica con el Antiguo Testamento. Cuando Moisés se sentía sobrecargado, el Señor le dijo que reuniera a 70 ancianos para que compartieran la carga de gobernar al pueblo de Israel. Esta elección de 70 en el Nuevo Testamento puede ser referida a la obra de Moisés. Ahora, ¿por qué mandó de dos en dos? Pero también nos enseña que envió de dos en dos porque el testimonio de dos personas que coincidían en su contenido era considerado válido y creíble. En el versículo 2, ¿qué nos dice? Les decía: la mies, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíen obreros a su mies. ¿Qué nos está señalando el versículo 2? Que la mies significa: hay muchas personas necesitadas de Jesús el Cristo. La mies es esa. Hay muchas personas necesitadas de Jesús el Cristo, pero no hay suficientes personas dispuestas a compartir el Evangelio. El Señor sabía que los 12 apóstoles eran insuficientes. El Señor sabía que las 70 personas que ha enviado también eran insuficientes. Y el Señor nos enseña que debemos rogar al Señor, es decir, al Padre de la mies, al Padre, al Creador, que envíe obreros a su mies, que envíe gente
que conocen de la palabra de Dios, que vayan y hablen a otros que no conocen. Jesús el Cristo instruyó a sus discípulos a orar pidiendo al Padre que envíe más obreros a compartir el Evangelio. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso ya estaba diciendo: envíen, 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 envíen. Lo que ahora nosotros los llamamos los evangelistas, que vayan a hablar de la palabra de Dios. Ya ha tenido su tiempo, su periodo. Mira, hasta 1800, casi 1900, ya crearon congregaciones grandes. Ha seguido aumentando. Hemos llegado ahora al siglo XXI. Ahora ya no es suficiente tener las congregaciones grandes. Ahora los cristianos, las cristianas, los evangélicos, ahora enseñan utilizando la tecnología. Usan las redes sociales, lo que se llame. Entonces hay mucha gente que está enseñando la palabra de Dios. Pero lamentablemente es que las empresas que tienen esas redes sociales, los propietarios no son creyentes. Entonces escogen, entre comillas, algunos pastores o mensajeros que son, entre comillas, que tienen una cantidad mayoritaria de congregación o de personas. Pero el hijo o la hija de Dios tiene que enseñar a las personas, cuando hablan la palabra del Señor, que sigan buscando, que sigan investigando, y van a encontrar personas desconocidas, tanto varones como mujeres, que están enseñando la palabra de Dios. En 3 minutos, en 5 minutos, en 1 hora, hora y media. Es decir, están ahora cumpliendo, pero ya no caminando, pero sí están cumpliendo. Hablar la palabra de Dios para que otras personas escuchen y aprendan. Pero en nuestras oraciones de cada evangelio, cada hijo o hija de Dios, claramente tiene que decir, tiene que pedir al Padre en el nombre de Jesús que envíe obreros a su mies. ¿Qué nos dice el verso 3? Vayan, he aquí, yo les envío como a corderos en medio de lobos. La imagen del cordero simboliza la mansedumbre, la inocencia y la bondad, mientras que el lobo representa la agresividad y la crueldad. Jesús pide a sus seguidores que no respondan con violencia ante el rechazo. Es por eso que los hermanos, cuando están predicando la palabra del Señor, ellos no reaccionan. Otros ya han aprendido, les dijeron: Jesús te ama y yo también te amo. Jesús te perdona, yo también te perdono. Esas son las palabras que dicen cuando las personas están predicando en lugar público, calles, plazas, esquinas de las calles, parques, estaciones, aeropuertos. Entonces,
el Señor claramente nos enseña cómo debemos reaccionar. Cuando usted habla la palabra del Señor, usted no puede agarrar y empezar a insultarle porque el otro le rechaza. Usted tiene que tener la sabiduría del Señor para poder hablar a la persona. Por eso, el hijo, la hija de Dios, siempre está en oración y le pide al Señor para poder hablar, para que cuando el otro reaccione, sepa qué responder. ¿Qué nos dice? Digo el verso 4. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado. Y muchos han interpretado, los religiosos, lo han interpretado, no han tenido una revelación del Señor. Lo han interpretado de tal manera que deben ser pobres. Y no es así. El Señor bien claramente está explicando, está instruyendo, depender de la provisión de Jesús el Cristo y de la hospitalidad de la gente. Es decir, te está diciendo claramente que tienes que depender de mí. Jesús el Cristo te está diciendo, vas a hablar mi palabra, tienes que reaccionar de esta manera. Vas a hablar mi palabra, pero tienes que depender de mí. Eso te está diciendo el Señor. No te está diciendo, séte pobre. Tienes que tener una dependencia total de Jesús el Cristo. Miren, hermanos, es un aspecto que a veces hay algunos hermanos, hermanas, que no quieren entender y no lo quieren aceptar. Primero, que nosotros, el hijo y la hija de Dios, no pueden depender del mamón, es decir, de las riquezas. No puedes depender del dinero. No puedes decir, tengo tanto, entonces estoy tranquilo. Tengo ahorrado un montón de dinero, estoy tranquilo. Y aquel que no tiene nada, dice, estoy intranquilo, no sé qué voy a hacer. Entonces, el Señor le está diciendo, no puedes depender de las riquezas. No puedes depender de estas cosas que tienes en el mundo. Entonces, el Señor lo primero que te está señalando, hermano, hermana, que debes depender de lo que Él te va a dar, de lo que Él te va a bendecir, es decir, Jesús te va a bendecir. Porque tú estás yendo a predicar la palabra de Dios, no estás yendo a contarle tu vida. O hacer una campaña para un partido político. No es así. Él te está mandando a hablar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios, a decir que el reino de Dios está aquí, ya llegó. Y señalar claramente que tenemos un solo Dios, Jesús el Cristo. Que tenemos al Padre, que tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que tener la dependencia. Tenemos que depender del Dios Todopoderoso. Es lo que te está diciendo. Este mandato simbólico les enseña a confiar plenamente en Dios para sus necesidades, mientras realizaban su obra, sin llevar objetos materiales que pudieran distraerlos de su misión.
la tsunamita le dijo, este es varón de Dios. Es decir, había una hija de paz. Y le dijo a Eliseo, ven aquí, mira, te he hecho un cuarto, una cama, aquí una silla, una mesa, para que descanses y comas. Por eso Eliseo le aceptó, porque había una hija de paz. Siglo XXI sigue ocurriendo lo mismo. Muchas veces dicen, hermano, ven a mi casa. Pero a veces no son hijos de paz, pero asisten a una congregación. No son hijos de paz. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender perfectamente lo que Jesús, el Cristo, le dice cómo debe proceder. En el verso 8, ¿qué nos dice? En cualquier ciudad donde entres y te recibieren, come lo que te pusieron delante y sana a los enfermos que en ella hubiere, y diles, ha llegado a ustedes el reino de Dios. Miren, hermanos, la palabra de Dios te dice claramente dónde debes comer. Y en Proverbios te dice también, ponte un cuchillo donde no debes comer. Es figurativo el cuchillo en la garganta, cuidado que se pongan ustedes. Claramente dice que en esa casa solamente les gusta escuchar, pero no conocer a Jesús, no confiar en Jesús, ni creer en Jesús. Pero te quieren escuchar. Te quieren tener como un lorito que tú hables, o bueno, a ver, algo aprenderemos, como en Grecia decían, a ver, algo nuevo aprenderemos. Algo nuevo. Es decir, les gustaba parlotear. Más era hablar y hablar y hablar. Listo, bueno, ya nos hemos enterado que había habido una noticia, che. Por eso el Señor te dice claramente, cuando te reciben, tú comes lo que te ponen en la mesa. Lo aceptas, das gracias a Dios, comes. Luego, ¿qué haces? Miren, hermanos, sanas enfermos. Empiezas a botar diablos, a todos los endemoniados y afuera. Todos los enfermos, diablo fuera, listo. Todo en el nombre de Jesús. Es decir, cuando a ti te reciben como predicador que eres, te reciben en una casa, en un parque, en una esquina, te aceptan, entonces vos puedes comer libremente y puedes, con la ayuda del Señor, con el Espíritu Santo, hacer las maravillas. Botas demonios, sanas enfermos. Miren, hermano, das la palabra de Dios, levantas el ánimo, aquellos que están decaídos, los levantas, los animas, los fortaleces, los haces valiente. Eso es lo que ocurre en un lugar donde dicen, sí, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Entonces tú puedes comer. Y ahí también vas a hacer milagros. No tú, sino el Espíritu Santo. Pero si ves que las personas solamente te llamaron a tu casa, a su casa, y solamente es para escucharte, una noticia más, entonces no puedes aceptar.
Eso nos enseña en el versículo 10, que dice, en cualquier ciudad donde entres y no te reciban, saliendo por sus calles di, aún el polvo que se nos ha pegado de tu ciudad, lo sacudimos en ustedes. Pero estos sepan que el reino de Dios se ha llegado a ustedes. Miren, hermanos, hay muchas veces cuando uno quiere hablarles del Señor y les niegan. No quieren. Empiezan a hablar, que se llama barbaridad. Siglo XXI, ahora que les han enseñado los religiosos. Los religiosos les enseñan ahora, pongan, para que no les molesten, pongan un letrerito en la puerta de calle y digan, nosotros pertenecemos a esta religión. No moleste, ¿qué tal esa? Pero ahora sí ya les han enseñado y así lo hacen. Y no se dan cuenta ellos mismos que están yéndose directamente con su religión más al lago de fuego. Pero el Señor, ¿qué nos enseña con estas personas? Llámese una ciudad, llámese un país, llámese un parque, una esquina, una calle o una vivienda. Cuando tú vas a predicar la palabra del Señor, no te aceptan. Y el Señor dice claramente que te salgas de ese lugar. Y te dice, aún el polvo que se nos ha pegado de tu ciudad, lo sacudimos en ustedes. Es decir, como no han querido escuchar la palabra de Dios, yo me sacudo, yo ya soy libre. Te he enseñado la palabra de Dios, pero tú no me has hecho caso. No te he interesado. Has rechazado. Entonces yo me limpio hasta el polvo de mi calzado. Es decir, claramente le está diciendo, tú has escogido el rechazo. Pero te hago recuerdo. Por eso no le dice, te hago recuerdo, que el reino de los cielos se ha llegado a ustedes. Es decir, ha venido el reino de Dios y ustedes no lo han aceptado. Es decir, hay que aclarar. El Señor te dice que tienes que aclarar a las personas que te rechazan. No te aceptan, sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu familiar, tus amistades, el barrio, la zona, el parque, la calle, la misma ciudad. Tienes que salirte. Pero tienes que decirles, sepan que el reino de los cielos se ha llegado a ustedes, es decir, ya se les habló y ustedes los rechazaron. Y Jesús el Cristo amplía qué es lo que va a suceder con estas personas. Y nosotros lo vemos desde el versículo 12 al 15, que dice, y yo les digo, que Jesús está hablando, y yo les digo que los de Sodoma tendrán más perdón aquel día que aquella ciudad. Todos aquellos que rechazan a Jesús, todos aquellos que rechazan a Jesús, dice, los de Sodoma en el juicio van a ser más perdonados que ustedes. Van a tener más perdón. Miren, hermano,
El Señor habla de lo presente y habla de lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Sodoma, una ciudad de lo peor, pero con relación que una ciudad que no era como Sodoma, tenía su cultura, sus costumbres y, podríamos decir, su moral, como sucede en el siglo XXI, la moral es lo que predomina. No son sodomistas, pero el hecho de negar a Jesús el Cristo, el hecho de no aceptar la palabra de Dios, tendrán mayor castigo. Entienda. No es que el Señor le está diciendo lo voy a perdonar a Sodoma. No. Está diciendo claramente, ustedes, por no escuchar la palabra de Dios, por rechazar la palabra de Dios, ustedes van a tener el peor castigo. Miren, hermano. Por eso cuando un hijo o hija de Dios, cuando va a predicar y la gente le rechaza, claramente usted se retira, agarra su zapatito, su polvito, físicamente el Señor dice, yo me limpio, me quito el polvo. Pero recuerden que ustedes ya conocían, se les ha predicado la palabra de Dios, el reino de Dios. ¿Qué nos enseña en el siguiente verso, en el 13? Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti de Betsaida. Es decir, estos dos pueblos estaban al norte de Capernaum y estaban en el lago de Galilea, un pueblito aquí que se llama Corazín y el otro pueblito al frente pasando el mar de Galilea, mejor dicho, no lago, mar de Galilea, Betsaida. ¿Qué sucedió con esos? ¿Por qué el Señor les dijo, ay de ti, Corazín? Ay de ti, Betsaida. Esos dos pueblos no lo han recibido a Jesús. Yendo Jesús mismo. Por eso dice, aquí nada se puede hacer, porque son incrédulos. No es que el Señor no tenía poder sobre un incrédulo, sino se estaba manifestando que en Corazín no querían saber nada del Dios Todopoderoso. Miren, hermano, ciudad estamos hablando. Aquí en la tierra, hermano, hay en diferentes lugares, diferentes países, ciudades que no quieren aceptar la palabra de Dios. Llámese un pueblito, llámese una ciudad. No quieren. Por eso el Señor dice, pone el ejemplo de Corazín y de Betsaida. Y hermano, cuando el Señor les dice, ay, le está diciendo castigo eterno, dolor y sufrimiento eterno. Todos ustedes. ¿Están entendiendo, hermano? Ahora, ¿qué dice? Que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en ustedes, hace ya días sentados en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Tiro y Sidón, dos ciudades plagadas de idolatría, plagadas de hechicería, ¿me entiendes? Pero el Señor claramente les dice, estos dos
Si ahí hubiera habido las maravillas, se convertirían, se arrepentirían, clamarían, llorarían para que el Dios Todopoderoso los perdone. Y en la palabra del Señor dice claramente que Jesús hizo, tanto en Tiro y en Sidón, hizo milagros. Y la gente se convirtió. Y la gente buscaba a Jesús. Pero el Señor dice, yo he venido por Israel. Primeramente. Pero en Tiro y en Sidón hubo las maravillas. Y la gente se cumplió lo que dice la palabra del Señor. Sentados en silicio y ceniza se han arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más perdón que ustedes en el juicio. ¿Está entendiendo? Por eso dice claramente, hermano. El Señor sabe. Hay personas que en la misma ciudad son incrédulos. Pero también cuando ven el poder de Dios, se arrepienten. En una familia, aunque son incrédulos, son religiosos, son de todo. Pero cuando escuchan la palabra de Dios y ven las maravillas de Dios, se convierten y se arrepienten. ¿Entiende, hermano? Y por último, en el verso 15 que dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos, es decir, serás bajada. Capernaum, un país desarrollado, o digo una ciudad desarrollada, teniendo todo, viviendo en holgura. Por eso el Señor dice, hablaban de Capernaum, pues una hermosa, qué ciudad tan hermosa. Por eso el Señor les dice que hasta los cielos está levantada, hasta los infiernos serás bajada. Claramente enseña que lo que habla el hombre, alaba al hombre, el hombre y la mujer de una ciudad, de un pueblo. Mira las calles, mira la modernidad, oye, mira los edificios. ¿Acaso no se está escuchando ahora? ¿Acaso no escuchan ustedes de algún país que tienen hasta autos ya todo lleno de oro? Edificios llenos de oro, tienen una elegancia. ¿Acaso no escuchan? Averigüe, hermano. Existen esas ciudades. Existe. Por eso los alaban. No, ¿dónde quieres ir? No, mi país, mi ciudad es un desastre. Yo me voy a ir a tal país y a tal ciudad, es una hermosura. Y lo alaban ese país o esa ciudad, lo ponen arriba. Que es lo mejor, lo más moderno, la elegancia, oye. Pero no se dan cuenta, hermano, la maldad que hay ahí. Por eso el Señor les dice, los va a mandar al lago de fuego. Ahora usted ya se está dando cuenta primero cómo es, hermano. Te aceptan, come. Haz milagros, es decir, el Espíritu Santo va a hacer milagros. Te rechazan, andate. Así claro, pero diles, el reino de Dios ha venido donde ustedes y lo han rechazado. Y cuando leemos desde el verso 12 al verso 15,
claramente el Señor dice cómo los va a castigar. Es bien claro. ¿Acaso usted cuando habla con una persona son Capernaum a veces? La gente los rodea, es lo máximo, el fulano, la fulana. Es inteligentísimo, el fulano, la fulana. Lo elevan hacia los cielos, como está escrito. Y cuando uno va y le habla la palabra del Señor, no quiere escuchar. O escucha y dentro de él dice, este que me está hablando, a mí qué me importa que siga hablando, que pierda su tiempo. No cree en Jesús, no lo acepta. ¿Por qué? Porque ha sido alabado, es una persona pues muy inteligente. Oye, y el Señor que le está diciendo a esa persona que lo va a mandar al lago de fuego de forma inmediata. ¿Entiende, hermano, hermana? Y no solamente a él. Va a mandar a todos los de su casa, es decir, a su mujer, a sus hijos, sus bienes, y si tiene empleados, esos más. Por eso, hermano, uno dice, ¿dónde trabajo? Ya, pagan bien, muy bien, le pagan, lo reciben, todo, pero se enteró que en esa empresa hacen todo tipo de maldades, cosas que dañan al prójimo. ¿Cómo va a seguir el cristiano ahí? Tiene que salirse. No puede seguir. Si hay corrupción, si el jefe está siendo un corrupto, no, yo sigo nomás, pues aquí es el corrupto, yo no. Y la palabra del Señor te dice, salite. Porque cuando sea castigado ellos, hasta tú puedes ser castigado, hermano, hermana. Por eso hay que entender, ¿no ha visto? En las ciudades hemos hablado de eso en los otros domingos, los comerciantes inescrupulosos, soberbios, atrevidos, perversos, suben los precios. Y hay comerciantes cristianos, evangélicas, también suben. ¿Qué tal esa? No los frenan, no detienen esa maldad. Oye, pero son cristianos. O los llamamos, se dirán cristianos. Por eso, hermano, uno tiene que decir, oye, si yo tranquilamente tengo ganancia, ¿por qué voy a subir el precio? Es que nos obligan. Oye, si eres un hijo de Dios, ¿por qué no te quedas callado y les dices, ¿sabe qué? Fulano, fulana, yo tengo mi ganancia y tengo que vender en ese precio. Pero no lo hacen. Entonces, ¿qué dice? Como Betsaida, como Corazín, como Capernaum, van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso, hermana, usted sepa. Usted sabe que en su empresa pagan bien, muy bien, está usted feliz, en ese lugar público está feliz, tranquilo. Pero ve corrupción, sálgase. Y uno dice, en todas las ciudades son corruptos, todos los ministerios, todas las instituciones públicas son corruptos. ¿Dónde voy a ir? Hermana, hay que orar. ¿Para qué? Para que las instituciones públicas se anule la corrupción. Que las personas cambien. ¿Y quién nos va a cambiar? Jesús el Cristo. No va a haber ni con normas, ni con leyes, ni con palabras. Jesús el Cristo los tiene que cambiar.
Para eso se tiene que orar. Para eso están las congregaciones, para orar, para que se anule todo tipo de corrupción, se anule que vengan presidentes corruptos, se anulen completamente, que venga un presidente que sea temeroso de Dios. No es necesario que sea cristiano, que sea algún creyente, que diga, bueno, yo creo en Dios. Y ahí, siendo presidente, haga anulando ya toda la corrupción. Hay que orar. Por eso, hermana, no es nomás decir todas las instituciones públicas están podridas y ¿dónde voy a ir, hermano, a trabajar? Hay que orar, hay que romper todos esos grupos, lo que crearon los corruptos, entre comillas, que nadie pase y el que pasa paga. Tiene que dar lo que nosotros le pidamos. Por eso la labor, hermano, de un hijo y una hija de Dios no es así solamente como piensan los religiosos, que es fácil hablar la palabra de Dios y es fácil predicar. En el verso 10 se resume lo que vamos a hablar en el verso 16. Estamos hablando el verso 10. ¿Dónde está? En cualquier ciudad que entres y no te reciban saliendo por sus calles, di aún el polvo que se nos ha pegado de tu ciudad, lo sacudimos en ustedes. De ese verso estamos hablando. Para entender a qué se refiere eso, el Señor nos envía al verso 16 que dice: el que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a ustedes desecha, a mí desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió. El verso 10 que hemos explicado claramente, ahora el Señor nos dice lo profundo, o qué significa. Si a ti no te escuchan, a mí no me escuchan, dice el Señor. Si a ti te desechan, porque estás llevando la palabra de Dios, estás hablando de Jesús el Cristo, te desechan, te botan, te sacan. No queremos ya a este cristiano, no, fuera. A esos los que te desechan, Jesús no te dice, a mí me están desechando, no a ti. Y si a mí me están desechando al que me envió, al Padre. Miren, hermanos. Por eso el Hijo, la hija de Dios, lleva el mensaje de Jesús el Cristo. No, el Hijo e hija de Dios no está llevando su mensaje propio, su conocimiento propio, sus palabras propias. Está llevando el mensaje de Jesús el Cristo. ¿Entiende, hermano? Y aquellos que les desechen, aquellos que no oyen, van a ser lanzados al lago de fuego. Es lo que está diciendo. Que nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí te doy poder de pisar sobre serpientes y sobre escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. El Señor nos habla. Nos dice, tienes poder, autoridad para pisar a Satanás y a los demonios, y nada te hará daño.
¿Y qué nos dice Jesús el Cristo a los hijos y hijas de Dios? Nos da esa autoridad para manifestar las maravillas de Dios Todopoderoso en aquellos que creen en Jesús el Cristo. Pero no es para gozarse. Oye, yo sano, yo boto diablos. ¿Has visto, hermano, hermana? Como le he dicho a ese de silla de ruedas, en el nombre de Jesús, levántese, se ha levantado. ¡Ja, gloria a Dios! ¿Has visto? Yo me estoy gozando. ¿Qué dice en el verso 17? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les responde: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. ¿Qué más les dice en el verso 20? No se gocen de esto, que los espíritus se les sujetan. Antes, gócense de que tu nombre está escrito en los cielos. Miren, hermanos, te está diciendo, está bien, porque yo te he dado esa autoridad. No te goces, te está diciendo, no te estés vos enorgulleciéndote, teniendo un orgullo de decir que puedes vos botar demonios, que puedes vos sanar. El que sana es el Espíritu Santo, el que bota demonios es el Espíritu Santo. ¿No eres tú? Por eso ellos vinieron gozosos, no solamente los 70, vinieron también los apóstoles. De la misma manera, se han alegrado. Ha incluido Judas, oye. Se han alegrado. Oh, los demonios, nos obedecían. Por eso bien entiende, hermano, gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, o en los escritos en los cielos. ¿Está entendiendo, hermano? Por eso no es aquí, yo soy un pastor de 1 millón de personas, 1 millón de ovejas. O yo soy pastor de una persona. No es así. Nadie puede gozarse. El pastor no puede gozarse si tiene una oveja o tiene 1 millón de ovejas. Porque no son sus ovejas. Él no ha llevado su propia idea, ideología, pensamiento. Nosotros, los hijos de Dios, llevamos la palabra de Dios. Hablamos lo que la palabra de Dios nos ha sido enseñado, para que otros sepan, conozcan. Dios Todopoderoso te dice, escuche bien, deleítate que llevas el Evangelio y las personas que te oyen aceptan el Evangelio y confían en Jesús el Cristo. Gózate que tu nombre está escrito en los cielos. Amén.